La consulta, procesalmente hablando, ¿ustedes tienen un plazo para dar una respuesta, ministro? No, no hay un plazo establecido para la Corte. El Código Procesal Civil, que es el que rige en este caso, tiene un capítulo dedicado a la acción de inconstitucionalidad, donde regula la acción de inconstitucionalidad, y precisamente para esto no hay plazo. Nosotros ahora estamos trabajando en la idea de un Código Procesal Constitucional, de paso hago un poco de propaganda, con tribunales constitucionales de Perú, de Bolivia y otros de América Latina, estamos trabajando con la idea de tener en algún momento un Código Procesal Constitucional para el Paraguay. Bueno, ahí podría ser que establezcamos algunos plazos que hoy no tiene la Corte, pero de todas maneras, debo mencionar que nosotros no vamos a remitir estos casos a las calendas griegas. Esta acción creo que ingresó el día de ayer y conforme al procedimiento que tenemos ahora en la Sala Constitucional, tiene que entrar en el sorteo del próximo viernes. Entonces ahí vamos a saber quién va a ser el preopinante de los 3 integrantes de la Sala Constitucional y ya sigue su proceso correspondiente. ¿Podríamos tener para la próxima semana un pronunciamiento considerando que el fiscal general del Estado dice que solicita una medida cautelar con urgencia, dice? No, imposible. Imposible para la próxima semana porque el viernes vamos a tener el sorteo, vamos a saber quién va a ser el preopinante. Seguramente el lunes el expediente va a remitirse al despacho del ministro preopinante. El ministro tiene que abocarse al estudio pertinente, preparar el proyecto de voto y remitir a los otros 2. Y posteriormente, si es que estamos los 3 de acuerdo, se tendrá una decisión unánime. Si hay voto en disidencia, hay que transcribir eso y va a llevar un poco de tiempo. Así es que es mejor ser honesto. Para la próxima semana es materialmente imposible que tengamos algún pronunciamiento sobre el tema. Ministro, si ustedes no se pronuncian, los fiscales no pueden continuar con sus investigaciones. Ayer el fiscal Osmar Legal hizo una devolución firme y contundente. Los fiscales pueden seguir investigando considerando que están cerca el plazo por lo menos para una de las 3 personas a la que le devolvieron los fueros. Yo tengo que ser muy coherente con mis votos sobre el tema, Mabel. Yo, desde que asumí, estoy diciendo que todos somos intérpretes de la Constitución. Entonces, todo lo que estamos... en realidad, todos los ciudadanos interpretamos permanentemente la Constitución, solo que la interpretación imperativa y definitiva es de la Sala Constitucional o del Pleno de la Corte. Obviamente, los fiscales tienen que estar permanentemente interpretando la Constitución, los jueces también. Entonces, si uno considera, a partir de su interpretación de la Constitución, que una determinada decisión es la correcta, debe avanzar en esa decisión. Si hay otra parte que no esté de acuerdo con la decisión que yo tomé, que tiene otra interpretación, debe plantear los recursos pertinentes. Así es que esto se llama control de constitucionalidad. Anteriormente, los jueces, sobre todo con la Constitución del 67, cuando dudaban de si un artículo de una ley es constitucional o no, remitía el expediente a la Corte y le preguntaba a la Corte, como el Papa Guazú: señores de la Corte, este artículo es constitucional o no, y tenía que esperar que la Corte le diga si es constitucional o no para avanzar. Hoy, con la Constitución del 92, eso ha cambiado, hubo un cambio paradigmático. Entonces, cada juez debe hacer su propia interpretación constitucional y de acuerdo a eso tomar la decisión. Si finalmente alguien no está de acuerdo y llega a la Corte decidirá en definitiva sobre la cuestión. Esto significa entonces que tanto los fiscales como los jueces o como una cámara de apelación tienen autonomía para entender en sus procesos de acuerdo a sus normativas y a su sentido de administración de la justicia para proseguir con lo que estaban haciendo, que es un poco lo que decía el fiscal Corbetta a principios de esta semana cuando se paraba sobre sus 2 pies y decía: nosotros entendemos que el proceso sigue,
las investigaciones siguen y por qué. Y él argumentaba el por qué para él acá los plazos no quedaban interrumpidos. En la misma línea, más o menos ayer, ya aparece no un fiscal, sino un juez, el juez Osmar Legal. Entonces, cada uno tiene que seguir su camino según su correcta interpretación y autonomía, siempre dentro de los parámetros constitucionales, ministro. No necesita que ustedes le digan, bien hecho, niñito Omar Legal, bien hecho, niñito Silvio Corbetta. Ellos pueden y deben tener la autonomía para, ajustado a la Constitución, seguir con su misión. Parece que estoy escuchando una sinfonía de todo. No sabes la pelea que tengo, entre comillas, ¿verdad? Cariñosamente, que desde que asumí diciéndoles eso a los magistrados. Ustedes, porque cuando se da la autonomía del Poder de los jueces, hay una autonomía interna y una autonomía externa, o independencia interna y externa. La externa es la no dependencia de factores que no son parte del Poder Judicial. Y la interna es esa a la que estás haciendo mención. El juez no puede estar pidiéndole a la Corte cada rato un consejito y esperando que la Corte diga que bien hecho, eso es lo que corresponde. Eso se llama autonomía interna. Yo debo, lógicamente, conforme a los parámetros vigentes en el ordenamiento jurídico constitucional, realizar mi propia interpretación, argumentar, dar razones de la decisión que tomo y tomo la decisión. Si alguien no está de acuerdo, llegará hasta la Corte y la Corte en última instancia dirá lo suyo. Pero yo no puedo quedarme inmovilizado esperando a ver qué dice la Corte. ¿Por qué? Porque, repito, estamos en lo que se llama Estado constitucional de derecho. Eso ya no es el Estado legal regulado por las constituciones anteriores. Desde 1992 hubo un cambio profundo, positivo en nuestro país. Y es efectivamente tal cual estás diciendo. Puede ser que la Corte no esté de acuerdo con el criterio del juez, con el criterio del fiscal, pero esa es otra cuestión. La Corte decidirá y dirá, esto es lo que corresponde. Pero de todas maneras, los jueces son autónomos. O sea, esto es democracia. No puede haber una opinión única. Puede haber distintas opiniones. Un juez puede pensar de una manera, el otro de otra manera. ¿Por qué? Porque uno puede ser, no sé, ius naturalista. Uno puede creer en el derecho natural porque se formó en la Universidad Católica. El otro puede ser ¿cómo se llama? Ius positivista, creer en el positivismo porque se formó en una universidad pública. Entonces, obviamente, tiene visiones diferentes sobre un mismo tema. Y no hay problema en eso, solo que hay que argumentar. Y repito, en última instancia, si hay conflicto, decidirá la Corte. Entiendo. La otra consulta, ministro, usted fue durante mucho tiempo parlamentario. Usted ha estado sentado en ese lugar durante muchísimos años. ¿Recuerda usted algún antecedente de un desafuero como el que acaba de ocurrir? No, indudablemente es un caso sin precedentes. Nosotros la única discusión que tuvimos al respecto, pero después se zanjó, es qué pasaba con, no me acuerdo quién era, el que era diputado, y ahí siendo diputado se le suspendió los fueros, después fue electo senador, y la discusión era si la suspensión de fueros como diputado tenía vigencia o el Senado nuevamente tenía que suspender los fueros. Esa fue la única discusión, pero este es un caso que no tiene precedentes y no quiero que se me tome a mal. Desde el punto de vista doctrinario, jurisprudencial, es un caso muy interesante porque abre un gran debate y bueno, genera esto y va a marcar también un antes y un después en la historia constitucional del país. Buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pablo Guerrero te saluda. Sí, justamente es el caso en cuestión de Erico Galeano. Él era diputado y ¿qué pasó ahí? Fue imputado siendo diputado y después se produjo el desafuero. Pero después él pasa a la Cámara Alta, vuelve a jurar, entonces se interpretó que él recuperó sus fueros cuando ya fue desaforado en la Cámara de Diputados. Pero se volvió de vuelta a votar, fue una larga discusión, y le despojaron de su fuero hasta que volvimos a esta situación otra vez del desafuero. Sí, pero por eso, esto no tiene precedentes y esto nos obliga a bajar
los tratados, los manuales de derecho constitucional, revisar jurisprudencia nacional e internacional, jurisprudencia supranacional. Este es un caso sin precedentes en nuestro país. Eso hay que decirlo claramente. La otra consulta, ministro, no sé si usted puede responder. A usted de todas maneras le están preguntando si es constitucional o inconstitucional, pero la pregunta que quería hacerle es, ¿se puede entender que lo que pasó en el Senado, considerando varios artículos de la mismísima Constitución Nacional, se puede interpretar como una intromisión a otros poderes? Y ahí hay algunos que entienden así, otros que no. Vamos a ver qué dice la Corte en definitiva. Es un tema que, como no tiene precedentes, obviamente genera muchas opiniones. Les voy a cometer una infidencia. Nosotros en estos días estamos con un diplomado justamente en argumentación jurídica con un famoso profesor argentino, se llama Rodolfo Vigo. Él estuvo ayer en Pilar, en la Facultad de Derecho, desarrollando el tema de uno de los módulos. Y bueno, después de la clase fue un motivo de intenso debate también con el maestro Vigo sobre el tema, porque también para él es un caso nuevo y entonces genera que nos obliga a revisar muchas cosas. Yo le pregunté a él, pues yo conozco bastante la vida política argentina, le pregunté a él si él recuerda un caso similar en Argentina y me dijo que tampoco recuerda. Así es que eso es realmente inédito.